se encontró una grabación que cuenta de una movilización de 100 camionetas que por instrucciones de Ismael Zambada habrían emprendido camino desde la sierra hasta Culiacán para apoyar el ataque contra el gobierno. Y por cierto, quien hoy encabeza el cartel de Sinaloa fue detenido en el año 2005, pero obtuvo su libertad en enero de 2008, cuando Felipe Calderón, presidente, milagrosamente los jueces no encontraron causa ni elementos para procesarlo. Aquella liberación, por cierto, comenzó con una guerra muy cruel entre los hermanos Beltrán Leiva y Guzmán Loera, ya que los primeros supusieron que el gobierno había negociado con el Chapo un intercambio que se materializó con la captura de Alfredo Beltrán, el Mochomo. Pues son varias las organizaciones que quién sabe cómo irán a enfrentar cuando son cada quien actuando por su lado, porque se imaginan si todos estos grupos de este tipo de crimen organizado se pusieran de acuerdo como en la película Los Guerreros. Bueno, pues simplemente en quién radicaría la fuerza. Pero hay que recordar que aquel Ramón y Benjamín, los hermanos Arellano Félix, estaban en la Nunciatura del Vaticano, aquí en México, con Girolamo o Jerónimo Prigioni, el cual le dijo a Carpizo, que era el procurador, el cual a esa hora se fue a Los Pinos, requerido por Salinas, con que están allí estos, sí, qué conveniencia hay porque venían a decir que ellos no tenían culpa en la matanza de varios, del cardenal Ocampo y su chofer. Entonces dijeron, suéltenlos, no los vamos a tomar presos. Ramón y Benjamín Arellano Félix. Acuerdo. Sí. Trato. De Salinas y Carpizo. Concesión. Sí. No, pero yo me refería a que si todas estas organizaciones criminales forman un pacto para tener división para sus actividades y sus traslados de mercancía o instalación de laboratorios, y se dividen como en los tiempos de Chicago. Sí, existía eso. Por eso son el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, el cártel de la Frontera. Todos ellos tenían su zona exclusiva. Nada más que eso lo han venido a borrar nuevos cárteles que surgen de otras zonas o de desprendimiento de ellos y son mucho más feroces. Pero empiezan yo me refiero, los Zetas, empiezan los... Yo me refiero aquí, si se unieran, cada quien defendiendo sus intereses y marcando territorialidad, ¿a qué nos enfrentaríamos como autoridades gubernamentales? Bueno, tal vez hubiera menos ejecuciones, porque buena parte de las ejecuciones se dan entre los distintos grupos que invaden lo que el otro grupo considera su territorio propio. Entonces, por eso están esos letreros que aparecen para fulano de tal, el siguiente eres tú, bla, bla, bla. Esos no son personas que están vendiendo, ¿no? Son aspirantes a control de
de los grupos. Pero no hago referencia a eso, sino que si se unen todos, Sí. ¿con qué los vamos a enfrentar? Si se unen todos en esta fantasía con un líder y un grupo de personas que lo van a apoyar, y todos van a tener todos ese solo fuente de poder y de órdenes. Y si ese individuo con sus los operarios maneja a todo el país en materia de cárteles, simplemente sería México S.A. Lo que alguna vez escribió el veracruzano, ¿cómo se llamaba? Blanco Moeno. Sería México S.A. Un poder paralelo al poder oficial que quedaría, es obvio, en segundo lugar. Hemos hablado de narcoestado, entonces sería un narcopaís ya, Sí. porque entonces, habiéndose organizado todos ellos, pues ya, ¿contra quién vas? Si vemos Bueno, cómo se eso mueve. ya ha ocurrido en Colombia, por ejemplo. En Colombia el capo principal pues obtuvo el control de todos los distribuidores, y negociaba directamente con el gobierno, fue elegido diputado, fue una serie de cosas, mató a un candidato a la presidencia. Fue terrible hasta que ahí sí tuvo que intervenir Estados Unidos y lo localizaron y lo mataron. Y le dieron seguimiento a eso, y prácticamente ahora pues no hay carteles de significativos en Colombia. ¿Se solucionó el problema? Pues sí. Se organizó. Es que al final de cuentas la idea es terrorífica, pero si se organizan todos, no habrá Estado. Y tendrá que venir Estados Unidos. ¿Tú crees que va a permitir que le estemos pasando toneladas y toneladas indiscriminadas de droga? No. Él requiere droga, pero no no ríos. Nombre completo. Yo creo que llegaría, porque antes de Estados Unidos entró el cartel de Medellín, y ahí es cuando se recrudecieron las batallas, es cuando Estados Unidos dijo, no, a ver, ya esto es mucha droga, yo la voy a controlar. Yo creo que Estados Unidos. Si preguntas quién los va a enfrentar, Estados Unidos. Estamos bajo su égida, estamos bajo su control, y Pablo Escobar allá en Colombia, se dice, yo por supuesto que no sé si fue cierto o no, que hasta su cárcel edificó, Sí. y luego entró a su cárcel. ¿Quién sabe? Pero sí, cuando ya Estados Unidos pues lo ha hecho, vemos la historia, lo ha hecho con todos los países, malamente o de manera peor, pero es el que controla todas estos movimientos que le convienen o no le convienen, y actúa en consecuencia. Las fuerzas del cartel de las drogas de Sinaloa superaban 2-1 a los soldados mexicanos durante el operativo, según un video divulgado por la prensa mexicana, que eran unos 700, 800 delincuentes, y solo 350 de nosotros, y les hicimos frente. Les causamos más de 5 bajas, pero estamos seguros de que fueron más los delincuentes muertos, explica ese video que ahora se exhibe. El informe de las autoridades dice que una patrulla de 30 miembros de la Guardia Nacional y el Ejército fue atacado desde una vivienda, que tras responder el fuego lograron tomarla y encontraron a Ovidio Guzmán. Células del cartel de Sinaloa rodearon el lugar y desataron una ola de violencia que finalmente dejó 8 muertos, 16 heridos y 51 reos fugados. Las fuerzas de seguridad de México
decidieron suspender el operativo y retirarse sin su objetivo para proteger vidas. Pues esta es una versión muy distinta a la que dio Durazo. ¿Cuál? De que iban pasando y los atacaron, entran a la vivienda de donde estaban recibiendo el ataque y ahí encontraron a Ovidio. Es lo mismo. No, el según Durazo habían ido a buscarlo. Lo encontraron y entonces fue cuando habló a los jueces en México para que expedieran. Eso fue lo que dijo Durazo y está registrado, Mario. Esta fue la primera versión, que iban pasando por ahí. Los dispararon. Uy, Y todavía no nos ponemos de acuerdo. No sabemos bien qué pasó. Todavía hay zonas oscuras, Sí, indefinidas. Además, el presidente no dio la información o las órdenes, porque en ese momento estaba aislado prácticamente de la situación. Oaxaca. tantito peor. Que un presidente esté incomunicado, tantito peor.